Namaste. Bueno, en esta primera parte del vídeo vamos a ver principalmente cómo adecuar la posición que llevamos de espalda en positivo para poder trabajar con toda la seguridad el resto de la práctica que se propone. Bueno, para ello vamos a usar dos elementos básicos, una esterilla y un bolster o una esterilla. ¿Vale? El caso es que consigamos tener una especie de rulo, ¿vale?, para acomodar la zona lumbar de la siguiente manera. Bueno, nos tendremos en la esterilla, intentando permanecer completamente dentro, y pondremos este avance o esta adecuación debajo de las rodillas, ¿vale? De tal manera que la zona lumbar no quede espacio, no quede hueco y quede perfectamente acomodada. En caso de que la zona cervical esté molesta, porque tengamos tendencia a ir hacia atrás con la mandíbula, a hiperextender el cuello, es también muy adecuado poner un pequeño también sobrelevación, trayendo la mandíbula al pecho, ¿vale?, y asentando así el cuerpo para la práctica consiguiente. Bueno, como veis, esta parte es sencilla. Es importante, en todo caso, que trabajemos con plena seguridad de la espina dorsal, ¿vale?, para que la práctica sea realmente terapéutica y tenga sus frutos sin tener ningún susto, sin tener lesión alguna o agravar la lesión con la práctica en sí. Namaste.